Escucha. Hoy trabajaremos con los ángulos. Esta vez estaremos enfocados en lo que son los ángulos complementarios. Este tema te ayudará a comprender el comportamiento de los ángulos, lo cual servirá para conocer fácilmente la amplitud de otros ángulos que, dados en la misma figura, se desconoce su medida. Recordemos que un ángulo es la figura formada por dos líneas con origen en un punto común llamado vértice. El transportador es el instrumento que sirve para medir los ángulos. En la parte superior tiene una escala numérica que representa las medidas y en su parte inferior, justamente en el centro, se encuentra una señal, la cual indica el origen o vértice de cada uno de los ángulos. Otra cosa que debemos recordar es que tanto para construir un ángulo como para medirlo, se debe llevar a cabo un proceso. Paso 1. Dibujar una línea recta. Paso 2. Colocar el transportador en uno de los extremos de la línea. Paso 3. Ubicar el número que indica el tamaño del ángulo y marcarlo. Paso 4. Trazar la línea para formar el ángulo. Los ángulos pueden tener medidas desde 0 grados hasta 360 grados. Por lo tanto, según sus medidas, los ángulos se clasifican en agudo, recto, obtuso, llano, nulo y completo. Para refrescar más tus conocimientos, escucha los detalles de cada uno de esos ángulos. Un ángulo es la apertura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. El instrumento que se utiliza para medir los ángulos es el transportador. Los ángulos se clasifican según su medida en ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo obtuso, mide más de 90 grados. Ángulo llano, mide 180 grados. Ángulo nulo, mide 0 grados. Las semirrectas que forman los ángulos coinciden. Ángulo completo, mide 360 grados. ¿Cuáles de estos puntos recordabas? Espero que si no todos, la mayoría. De esos tipos de ángulos, hoy tomaremos el ángulo recto para trabajar. ¿Sabes por qué? Porque, como te dije hace un momento, hoy estaremos hablando de los ángulos complementarios. Y precisamente este tipo de ángulo tiene mucho que ver con el ángulo de 90 grados. Así que continúa prestando atención para que conozcas más sobre los ángulos complementarios. Pero, ¿qué son los ángulos complementarios? Dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Te voy a repetir. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Como 90 grados es la medida de un ángulo recto, otra forma de decir que dos ángulos son complementarios es que juntos forman un ángulo recto. ¿Qué crees si representamos gráficamente varios ejemplos? Como ya sabes dibujar los ángulos, simplemente te diré las medidas y te describiré para que comprendas mejor. Dos ángulos complementarios distintos son los que tienen medidas diferentes, pero la suma entre ambos mide 90 grados. Por ejemplo, dos ángulos agudos que miden 25 y 65 grados son ángulos complementarios distintos, porque no tienen la misma medida y la suma de ambos mide 90 grados.
Dos ángulos complementarios son iguales si miden 45 grados cada uno, ya que tendrán la misma medida y la suma entre ambos es de 90 grados. Dos ángulos complementarios iguales no consecutivos son, por ejemplo, dos ángulos de 45 grados que, aunque no estén juntos, o sea, que no sean consecutivos, siguen siendo dos ángulos complementarios siempre que la suma entre ellos sea igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios diferentes no consecutivos son dos ángulos de medidas diferentes que al sumarlos el resultado es un ángulo de 90 grados. Hagamos un ejemplo en tu cuaderno, tracemos un ángulo de 30 grados. ¿Cuánto le faltaría a este ángulo para llegar a 90? Si el ángulo es de 30 grados, entonces falta otro ángulo de 60 grados. Se puede apreciar en tu cuaderno que has dibujado un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. Entonces, si le ponemos nombre a cada ángulo, tenemos que el ángulo BAC mide 30 grados. El ángulo BAC mide 30 grados y el ángulo DAB mide 60 grados. El ángulo DAB mide 60 grados. La suma de ellos dos entonces sería igual a 90 grados. Y en tu cuaderno debes tener un ángulo recto de 90 grados. Entonces recuerda que dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Hagamos otro ejercicio. Tenemos un ángulo que mide 35 grados. ¿Qué ángulo es complemento de este otro ángulo? Para saberlo, podríamos hacerlo de dos formas. Una es la forma numérica y la otra es la forma geométrica. Entonces, la forma numérica sería de esta manera. Si restamos 35 de 90, entonces nos quedarían 55. Esa es la forma numérica. Entonces, matemáticamente hablando, el complemento de un ángulo de 35 grados es un ángulo de 55 grados. Geométricamente hablando, si dibujamos el ángulo de 35 grados y al lado le dibujamos otro ángulo de forma tal que esté junto al otro, midan 90 grados. O sea, estos dos ángulos midan 90 grados. Y como los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, vamos a encontrar un ángulo complementario de otro que mide 49 grados y 15 minutos y 30 segundos. Esto es muy fácil de hacer. Atiende. Tenemos un ángulo de 49 grados, 15 minutos y 30 segundos. Entonces, como originalmente tenemos el ángulo de 90 grados, 0 minutos y 0 segundos. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar un grado a 90. Entonces, si tomamos un grado a 90, nos queda 89. Pero ese grado lo vamos a sumar a los 60 minutos. O sea, teníamos 0 minutos. Ahora vamos a tener 60 porque le hemos pasado un grado a los minutos. Ahora tenemos un ángulo de 89 grados, 60 minutos, 0 segundos. Entonces, en este caso, vamos a tener que le vamos a quitar al 60 un minuto. Vamos a quitarle un minuto al 60. Entonces, nos quedarían
59. 59. Entonces, ya tenemos un ángulo de 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Por qué 60 segundos? Porque hemos sumado el minuto que tomamos de ahí y se lo sumamos a los 00 segundos que teníamos. Ahora sí tenemos 60 segundos. Entonces, nuestro ángulo, que es de 89 grados, 59 minutos, 60 segundos, lo vamos a operar con el grado original que nos dan en el ejercicio, que es 49 grados, 15 minutos, 30 segundos. Esa operación es una resta. Entonces, restamos. Si decimos 60 menos 30, tenemos 30 segundos. 59 menos 15, tenemos 44 minutos. Y 89 menos 49, tenemos 40 grados. Nuestro nuevo ángulo es 40 grados, 44 minutos, 30 segundos. Con esto no queremos decir que ya encontramos el ángulo complementario. Simplemente hemos encontrado un ángulo. Para saber si este ángulo es realmente complementario del original, debemos comprobar. Vamos a comprobar. Tenemos nuestro ángulo original, 49 grados, 15 minutos, 30 segundos. Entonces, en este caso, lo operamos con el ángulo resultante, que fue 40 grados, 44 minutos, 30 segundos. Esa operación se llama suma. Aquí vamos a sumar. Entonces, si sumamos, tenemos 30 más 30 igual a 60. 15 más 44 igual a 59. Y 49 más 40 igual a 89. Nuestro ángulo sería entonces 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. No hemos terminado. Continuamos con nuestra comprobación. Entonces, ahora tenemos nuestro ángulo resultante. A este ángulo resultante vamos a operarlo con los minutos y los segundos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Al 60, de los 60 segundos, le vamos a restar el minuto. Como en 60 segundos hay un minuto, entonces ese minuto lo vamos a sumar con el 59. Ahora tenemos 89 grados, 60 minutos, 0 segundos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tomar del 60, que son 60 minutos, y en 60 minutos, entonces tenemos un grado. Vamos a tomar ese grado para sumarlo al 89. Entonces 60 me quedaría como 0, pero el 89 sería 90. Y ahora sí tenemos una comprobación exacta. Decimos que el resultado es 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Entonces, ahora sí podemos decir que el complemento de nuestro ángulo es 49 grados, 15 minutos, 30 segundos. Ese es el complemento en este ejercicio. Hagamos un pequeño ejercicio para comprobar que dominas este concepto. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el complemento de un ángulo de 17 grados? ¿Cuál es el complemento de un ángulo de 17 grados?
el complemento de un ángulo de 17 grados es otro ángulo de 73 grados, porque 17 más 73 es igual a 90. Otra pregunta. ¿Cuál es el complemento de un ángulo que mide 65 grados? ¿Cuál es el complemento de un ángulo que mide 65 grados? El complemento de un ángulo de 65 grados es otro ángulo de 25 grados, porque al sumarlo obtenemos un ángulo de 90 grados. Una última pregunta. ¿Cuál es el complemento de un ángulo que mide 88 grados? ¿Cuál es el complemento de un ángulo que mide 88 grados? El complemento de un ángulo que mide 88 grados es otro ángulo de 2 grados, porque 88 más 2 es igual a 90. Espero que al responder estas preguntas ya te haya quedado bien claro qué son los ángulos complementarios. Y te preguntarás, ¿qué aplicación tienen estos conceptos en la vida real? Pues los ángulos complementarios están mucho más presentes de lo que en un principio podamos pensar. En concreto, es posible encontrarlos en todo tipo de construcción, pero sobre todo en aquella que tiene que hacer frente a un elevado peso. Esto hace que se encuentren muy presentes en diferentes ámbitos y lugares, como son los puentes y sus respectivos arcos que podemos encontrar en una gran cantidad de lugares. También en las carpas que se montan para acoger eventos o simplemente la viga de soporte de cualquier hogar o local y que está presente de una forma perpendicular a la superficie. En todos estos casos se puede apreciar la. Permítanme decirles que los ángulos complementarios tienen sus características especiales, de las cuales te voy a mencionar algunas. Siempre sumarán matemáticamente hablando 90 grados, ya sean consecutivos o no. Aunque los dos ángulos no estén juntos, si entre ellos logran hacer la suma de 90 grados, entonces serán complementarios. Son ángulos que suman la medida que tiene un ángulo recto. Los ángulos complementarios también están compuestos por dos lados y por un vértice en el origen de cada uno. Pueden ser utilizados en la arquitectura, en la construcción, en la fisionomía, etc. Dos ángulos no necesitan ser adyacentes, o sea, consecutivos, para ser complementarios. ¿Qué tal si hacemos realidad lo que dijimos hace un momentito? Vamos a descubrir qué ángulo es complemento de otro desarrollando distintos procedimientos. Hay diferentes maneras de encontrar ángulos complementarios. Una de ellas es la forma llamada por despeje. Esto es, encontrando el valor de la letra, el cual es desconocido. Hagamos un primer ejercicio. Hallar el ángulo complementario sabiendo que uno de ellos es de 24 grados. Te voy a repetir. Hallar el ángulo complementario sabiendo que uno de ellos es de 24 grados. Vamos a buscar los datos. Tenemos aquí un ángulo que llamaremos ángulo X. Y ese ángulo X tiene un valor de 24 grados.
tenemos un ángulo Y que no sabemos su valor. Todavía no sabemos qué valor ocupa el ángulo Y. Entonces, para hacerlo por despeje, tendríamos que decir X más Y igual a 90 grados. X más Y igual a 90 grados. Vamos a sustituir el valor de X, que ya lo tenemos, es 24. Entonces, decimos 24 más Y se queda igual porque no conocemos su valor, igual a 90 grados. Para despejar a Y, solo tendríamos que trasladar el 24 a la parte derecha del signo de igual. Como el 24 está positivo, es un número positivo, entonces pasaría para el otro lado de la igualdad con signo contrario. El signo contrario al signo positivo es el signo negativo. Entonces decimos Y es igual a 90 menos 24. 90 menos 24. El 90 se quedó del mismo lado del signo de igual, por eso tiene el mismo signo. 90 menos 24. Entonces nos quedaría que Y es igual a 66 grados, porque 90 menos 24 es igual a 66 grados. Entonces, al Y ser igual a 66, podemos decir que Y es el complemento de X, porque si sumamos 24 más 66, tendríamos 90 grados. Otra forma de encontrar ángulos complementarios es la llamada sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Vamos a hacer otro ejercicio. Encontrar dos ángulos complementarios tales que su diferencia sea igual a 30 grados. Te voy a repetir. Anota. Encontrar dos ángulos complementarios tales que su diferencia sea igual a 30 grados. Vamos a ver. Vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Planteamos el sistema de ecuaciones. Y decimos Y más X igual a 90. Y más X igual a 90. Entonces ponemos otra ecuación que se llama X menos Y igual a 30. X menos Y igual a 30. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones es X más Y es igual a 90 y X menos Y es igual a 30. Para operar con este sistema de ecuaciones, debemos hacer una suma de las variables. Las variables son X y Y. Entonces, decimos que X que está positiva y X que está positiva, tendríamos una X más otra X, serían 2X. 2X. X más X, 2X. Y entonces, eso va a ser igual a 120. 120 porque 90 más 30 es igual a 120. Solamente vamos a operar con X porque X es el valor que ahora estamos buscando. Más adelante operaríamos con Y, pero por ahora solo con X. Entonces, este 2 que está aquí, este 2, está multiplicando. Va a pasar del otro lado de la igualdad con signo contrario. Entonces, lo contrario de la multiplicación sería la división. Entonces, decimos, X es igual a 120 entre 2. Si te fijas, ya no tienes el 2 delante de la X, porque eso es lo que queremos.
dejar a X sola para saber su valor. Entonces, 120 entre 2 es igual a 60, donde X es igual a 60 grados. Ya tenemos el valor de una de nuestras variables en el sistema de ecuaciones. Vamos ahora a encontrar el valor de Y sustituyendo a X porque ya lo tenemos. Entonces, sustituimos a X en esta ecuación, la ecuación primera que dice X más Y es igual a 90 grados. En ella vamos a sustituir el valor de X y decimos 60 más Y es igual a 90. Y entonces, este 60 que está positivo, vamos a pasarlo del otro lado de la igualdad con signo contrario. El signo contrario a la suma es la resta. Y Y se queda sola. Y decimos, Y es igual a 90 menos 60. 90 menos 60. Y Y entonces va a ser igual a 30 grados. Y ahí tenemos los dos valores de las variables. X igual a 60 y Y igual a 30. Entre las dos variables suman 90 grados. Esto quiere decir que tanto Y como X son ángulos complementarios entre sí. O sea, que la suma del valor de X más la suma del valor de Y es igual a 90. Por eso son ángulos complementarios. Otra forma es por suma y resta. Suma y resta. Por ejemplo, si tenemos el ángulo complementario de 12 grados, 25 minutos y 41 segundos, 12 grados, 25 minutos, 41 segundos. Estas cantidades se operan como 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Con estas cantidades se puede operar para encontrar el ángulo complementario de ya el ángulo que nos han dado. 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Vamos a hacerlo. Tenemos 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Esto lo necesitamos para operar con el ángulo original que nos han dado en nuestro ejercicio. Y decimos 12 grados, 25 minutos, 41 segundos. Entonces, vamos a tener que tomar 1 grado al 90 para completar 1 minuto. Tomamos 1 grado al 90 para completar 1 minuto, porque recordemos que en 1 grado hay 60 minutos. 60 minutos. Entonces ahora tenemos 89 grados, porque ya tomamos 1 grado al 90, 89 grados, 60 minutos y 0 segundos. Esto es para poder realizar la operación. Entonces, ya tenemos este valor completado en 89 grados y 60 minutos. Ahora nos falta completar el valor de los segundos para poder operar con el 41, que son 41 segundos. Entonces, ahora tenemos 89 grados, 59 minutos, porque al 59 le hemos tomado 1 minuto prestado para completar 60 segundos, ya que en 1 minuto tenemos 60 segundos. Ahora sí podemos realizar nuestra operación. Y tenemos 60 menos 41 sería igual a 19. 59 menos 25 sería igual a 34. Y 89 menos 12 es igual a 77.
Estamos restando porque vamos a encontrar el valor del otro ángulo complementario con el original. Entonces, por eso es que restamos. Continuamos. Ahora, el valor que ya obtuvimos lo vamos a sumar con el valor original, porque esto es lo que nos va a demostrar que realmente ese ángulo es complementario con el ángulo que encontramos. Sumamos entonces y decimos 41 más 19 es igual a 60. 25 más 34 es igual a 59. 12 más 77 es igual a 89. ¿Qué hacemos ahora? Recordemos que estamos buscando un ángulo que sea igual a 90 grados. Entonces, si tenemos 60 segundos, eso quiere decir que tenemos un minuto. ¿Qué hacemos? Quitamos ese minuto y lo sumamos al 59. Ahora tenemos 89 grados, 60 minutos y 0 segundos. Ya 0 segundos porque lo hemos quitado. Ahora, si decimos que en 60 minutos hay 1 grado, entonces tomamos ese grado y lo sumamos al 89. Y decimos 89 más 1 igual a 90. Los minutos quedaron en 0 porque lo tomamos para sumárselo al 89. Y ya es 0. Ya lo segundo lo teníamos como 0. Y decimos 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Ahora sí podemos decir con toda propiedad que el ángulo que mide 77 grados, 34 minutos y 19 segundos es el complemento del ángulo que mide 12 grados, 25 minutos y 41 segundos, porque ya lo demostramos y ya lo comprobamos. Estoy muy agradecida de ti porque sé que esperas con ansias a la profe Luz y sus clases de matemáticas para la vida. Te traigo para hoy el tema de los ángulos suplementarios. Conocerás qué son y cómo se opera con ellos. Anteriormente estuvimos tratando el tema de los ángulos complementarios. Decíamos que un par de ángulos agudos es complementario si al sumarlos se obtiene un ángulo recto. También aprendimos que esos se caracterizan porque siempre sumarán, matemáticamente hablando, 90 grados, sean o no consecutivos. Aunque los dos ángulos no estén juntos, si entre ellos logran hacer la suma de 90 grados, entonces serán ángulos complementarios. Son ángulos que suman la medida que tiene un ángulo recto. Los ángulos complementarios también están compuestos por dos lados y por un vértice en el origen de cada uno. Pueden ser utilizados ya sea en la arquitectura, en la construcción, en la fisionomía, etc. Dos ángulos no necesitan ser adyacentes, o sea, consecutivos, para ser complementarios. Que los ángulos complementarios pueden ser iguales, iguales no consecutivos y distintos no consecutivos. Además,
que existen diferentes maneras de hallar ángulos complementarios. Por ejemplo, despejando una palabra o una variable, operando sistema de ecuaciones, sumando y restando. Ya sí que estamos listas para empezar a desarrollar el contenido pautado para hoy. Escuchemos el significado de la palabra suplemento. Luego hacemos un enlace y decimos a qué llamamos ángulos suplementarios. Suplemento, del latín supplementum, es el accionar y la consecuencia de suplir, suplantar, cambiar, solucionar un problema, agregar algo que falta. Un suplemento, al igual que un complemento, puede ser lo que se agrega a una cosa para mejorarla o perfeccionarla. La lengua española le llama suplemento a la sección especial de un diario u otro tipo de publicación que está formada por contenidos de una misma temática independientes de los principales. Por ejemplo, en el listín diario hay unas secciones especiales que sirven de suplemento, puesto que tienen informaciones que permiten al lector enterarse de algo en específico que quiera saber, como es el caso de las secciones de deportes, sociales, la República, mundiales, entre otras. En matemática, suplemento es el ángulo que le falta a otro ángulo diferente para formar dos ángulos rectos. Esto es, que el suplemento es la diferencia entre un ángulo determinado y un ángulo llano. ¿Recuerdas cuánto mide un ángulo llano? Si relacionas la palabra llano con la palabra ángulo, nunca se te va a olvidar. Y es que el ángulo llano se representa con una línea recta y encima de ella se coloca el semiarco para marcar dicho ángulo. Por eso se lee ángulo llano. Le llamamos ángulo llano. Este ángulo tiene una medida de 180 grados. Quiere decir entonces que si dos ángulos son suplementarios es porque la suma entre ellos es un ángulo llano. O sea, que esa suma representa un ángulo llano. Ahora anota que te voy a dar la definición de ángulos suplementarios más detallada. Vamos. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Como 180 grados es la medida de un ángulo llano, otra forma de decir que dos ángulos son suplementarios es que juntos forman un ángulo llano. Te voy a repetir. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Como 180 grados es la medida de un ángulo llano, otra forma de decir que dos ángulos son suplementarios es que juntos forman un ángulo llano. Los ángulos suplementarios tienen su clasificación. Estos se pueden clasificar según la posición que tenga cada par de ángulos siempre que sean suplementarios. Escucha esto. Según la posición que tenga cada par de ángulos suplementarios, se pueden clasificar como ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. Llamamos ángulos consecutivos suplementarios a los ángulos que comparten el mismo vértice y tienen un lado en común, y la suma de ellos es igual a 180 grados. Esto los hace ser también ángulos adyacentes. Según su medida, los ángulos suplementarios se clasifican en ángulos suplementarios distintos y ángulos suplementarios iguales. Ángulos suplementarios distintos.
son los que tienen medidas diferentes, pero la suma entre ambos mide 180 grados. Dos ángulos son suplementarios iguales si miden 90 grados cada uno, ya que tendrán la misma medida y la suma entre ambos es igual a 180 grados. Los ángulos suplementarios se pueden representar tanto de forma numérica como de forma gráfica. La representación gráfica de un par de ángulos suplementarios representados con las letras A y B de medidas 70 y 110 grados respectivamente sería dibujar en un plano el par de ángulos y representarlos gráficamente. La representación numérica de un par de ángulos suplementarios es solo decir con números las medidas que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, un par de ángulos suplementarios A y B se representan con sus medidas de esta manera. Ángulo A es igual a 100 grados y ángulo B es igual a 80 grados. Ángulo A es igual a 100 grados y ángulo B es igual a 80 grados. ¿Qué crees si representamos gráficamente varios ejemplos de ángulos suplementarios? Vamos. Representar gráficamente los siguientes ángulos suplementarios. Ejercicio 1. Ángulo A es igual a 35 grados más el ángulo B, que es igual a 145 grados, igual a 180. Ejercicio 2. Ángulo A es igual a 75 grados más el ángulo B, que es igual a 105 grados, igual a 180. Ejercicio número 3. El ángulo A es igual a 120 grados más el ángulo B es igual a 60 grados, igual a 180 grados. ¿Ves cómo sumamos cada par de ángulos? Esto se hace para comprobar que estamos graficando un par de ángulos suplementarios. Por eso, cada suma debe ser igual a 180 grados. Repasemos entonces.